Madeleine McCann tenía 3 años cuando desapareció de su cama en la noche del 3 de mayo de 2007, en un apartamento de vacaciones en un centro turístico de Praia da Luz, en la región del Algarve, en Portugal. Madeleine, procedente del Reino Unido, se encontraba de vacaciones con sus padres, sus hermanos mellizos de 2 años de edad y un grupo de amigos de la familia con sus respectivos hijos. Sus padres dejaron a los 3 niños durmiendo a las 8:30 en el apartamento ubicado en la planta baja, mientras se fueron a cenar con amigos a un restaurante localizado a 50 metros de distancia. Los padres vigilaron a los niños cada 30 minutos a lo largo de la noche, hasta que a las 10, la madre de Madeleine descubrió que la niña estaba desaparecida. Algunas teorías empiezan a surgir: un secuestro, una situación interna familiar, o incluso la posibilidad de un accidente. Lo que parecía ser un simple relato se transformó en un fenómeno mediático que capturó la atención de millones de personas a nivel internacional y una enorme cobertura en el Reino Unido. Si no conoces este caso o quieres recordarlo de nuevo, quédate hasta el final porque yo te voy a contar toda su historia. El jueves, 4 de mayo de 2017, fue el penúltimo día de las vacaciones familiares. Ese día, fue un día normal como una familia que estaba de vacaciones. Playa, piscina. Los niños estuvieron en el club infantil haciendo juegos y dibujos con las monitoras. Su padre acudió a una de sus clases de tenis. Los padres acostaron a los niños bastante pronto, alrededor de las 7 de la tarde. Madeleine se quedó dormida enseguida con un pijama de manga corta en color rosa y blanco, junto con un juguete. Sus padres se arreglaron para salir, y antes de irse echaron un vistazo a la habitación donde se encontraban los niños para revisar que seguían bien y durmiendo, y se marcharon a cenar a un restaurante a unos 50 metros. A las 9 de la noche, la madre regresó al apartamento y comprobó que todo seguía normal. Aproximadamente a las 9:30, la madre volvió para ver a los niños, y según su versión, encontró la cama de Madeleine vacía. Según su testimonio, la puerta del apartamento y la ventana estaban abiertas. Este hecho fue negado a la policía por otro testigo del caso, que realizó un turno posterior, por lo que no coincidían ambas versiones. La desaparición fue reportada a la policía poco después de las 10 de la noche. El personal y los huéspedes del complejo buscaron hasta las 4:30 de la madrugada. La desaparición fue notificada a Interpol y sellaron la frontera con España así como todos los aeropuertos en Portugal y España. En los informes estos tiempos se diferencian, ya que el padre de Madeleine señaló una hora distinta a la que había dicho la madre, por lo que la policía portuguesa interrogó a todos los amigos que cenaban con ellos y descubrieron múltiples contradicciones entre los testimonios. La policía británica envió perros por si encontraban restos de sangre y fluidos en las paredes y en el coche alquilado de la familia McCann. También se encontró evidencias de sedantes en los restos de fibra capilar de Madeleine en el maletero del coche. Por ello, los padres tuvieron que ir a declarar oficialmente por presunta implicación en la desaparición ante la policía portuguesa. Tras numerosas presiones diplomáticas, la policía los tuvo que dejar marchar y los McCann abandonaron el país. La familia abrió en ese momento un fondo para ayudar a encontrar a su hija Madeleine que recaudó más de 1 millón de euros. Pero por lo visto, ese dinero fue utilizado posteriormente para pagar la hipoteca de su mansión en Inglaterra, donde actualmente residen con sus hijos mellizos. La policía portuguesa llegó a creer que la niña había fallecido en un accidente en el apartamento y que sus padres lo habían encubierto. Los McCann eran sospechosos formales, pero el cual fue levantado cuando el fiscal general de Portugal archivó el caso en julio de 2008 debido a falta de pruebas. Aunque más adelante, volveremos a hablar de ellos. Regresemos de nuevo hasta el día después de su desaparición. Se realizó una búsqueda por los alrededores del complejo de apartamentos y por todo el Algarve con perros guía sin obtener ningún resultado. Posteriormente, examinaron las fotografías tomadas por los turistas y personas que veraneaban allí para considerar si algunos sospechosos podrían ser identificados. Los medios portugueses divulgaron que la policía perseguía 2 líneas de investigación: un secuestro por una red internacional de pedófilos, no puedo pronunciar la palabra entera por aquí, o también barajaban una red ilegal de adopción. Sobre el 14 de mayo de 2007, los detectives de la Policía Judicial volvieron a tomar declaración a los 3 amigos con los que habían estado cenando aquella noche los McCann. Como resultado, volvieron a encontrar discrepancias en las declaraciones, pero dijeron haber visto a un hombre fuera del complejo en la noche de la desaparición. Ese hombre se llamaba Roberto Murat, y en ese momento fue sospechoso de la desaparición de Madeleine. Negó rotundamente tener algo que ver con la desaparición de la niña, e incluso cuando todos los medios de comunicación lo señalaron como que era el culpable de la desaparición, no encontraron pruebas suficientes y le dejaron en libertad. Este hombre llevó a varios medios de comunicación a juicio y lo ganó por difamación por todas las noticias falsas que recayeron sobre él. De hecho, después de meses difamando,
Los medios de comunicación finalmente reconocieron que Murat no había participado en la desaparición de Madeleine, y admitieron que no era un pedófilo. Se entiende la palabra que no puedo pronunciar por aquí. Murat recibió cientos de miles de dólares de periódicos del Reino Unido, por daños morales, ya que provocaron la destrucción total de su vida durante meses. A principios de agosto, detectives británicos fueron enviados a Portugal para encontrar pruebas. Fueron acompañados por perros especialmente entrenados para rastrear y les habían preparado para la búsqueda de Madeleine. Y aparte de los perros, incluyeron equipos con tecnología ultravioleta para detectar pruebas de sangre. Sangre y fluidos corporales de la niña fueron encontrados en las paredes, detrás de un sofá y en el coche alquilado de la familia McCann. Este giro de investigación miró directamente a los padres de Madeleine, y el 6 de septiembre de 2007 se declararon oficialmente sospechosos después de interrogar a la madre durante 11 horas y al padre durante 9 horas. La policía británica ayudó en la acusación a los padres por posible accidente de su hija, pero al final, el 19 de mayo de 2008, los inculparon porque no encontraron evidencias suficientes para relacionarlos con la desaparición de su hija. Durante meses, los teléfonos de la policía portuguesa no pararon de sonar, y muchos avistamientos fueron reportados, tanto en Portugal como en otros sitios en el mundo. Sin embargo, ninguno concluyó con una pista segura. Los expertos del Reino Unido volaron hasta Portugal para unirse a la búsqueda de Madeleine y un equipo experto en telefonía móvil analizó datos de telefonía móvil del área a la hora del secuestro. Utilizaron técnicas de triangulación para seguir los movimientos de los teléfonos móviles. Los padres tuvieron una audiencia con el Papa y emprendieron un viaje a varios países europeos y norteafricanos, junto con una visita a los Estados Unidos para hablar en la televisión, previo pago ya que ellos pocas veces han hablado gratis. Hubo súplicas de muchos líderes políticos y personalidades de todo tipo, hasta se ofreció una recompensa. Todas las redes se llenaron de falsos testimonios para poder acceder a dicha recompensa y de noticias falsas. Pero aún así, esta campaña se convirtió en una campaña muy beneficiosa y rentable económicamente. La prensa ha sido siempre muy crítica con los padres por ciertas actitudes y sobre todo por dejar a sus niños solos y sedados durante varias horas mientras cenaban en un restaurante próximo, a pesar de que había disponible un servicio de niñeras en el complejo de apartamentos. Algunos diarios insisten en que creen que nunca comprobaron si los niños estaban bien en el transcurso de la noche, contrariamente a lo que la familia había declarado a la policía. El 25 de mayo, los padres reconocieron la crítica y hablaron de la culpabilidad que a veces sentían. Ellos negaron una vez más cualquier implicación en la posible desaparición de Madeleine. En los medios británicos, también hubo una extensa crítica hacia la policía portuguesa. Los críticos alegan que la escena no había sido registrada tan firmemente como habría podido ser en el Reino Unido. En respuesta, la policía indicó que no dieron a conocer la información porque, según el artículo 86 del Código Penal portugués, salvo en circunstancias excepcionales, no pueden decir nada al llevar a cabo una investigación criminal. Participaron hasta 180 funcionarios portugueses de la policía y helicópteros de protección civil junto con centenares de ciudadanos y turistas. Un esfuerzo nunca visto en la búsqueda para otras desapariciones de niños en el país. El 9 de junio los miembros de la familia se quejaron del hostigamiento de la policía cuando intentaron poner carteles de Madeleine en el aeropuerto de Lisboa, ya que las autoridades portuguesas deseaban prevenir esos carteles porque podrían provocar daño a su industria turística. Los McCann se reunieron con el ministro del Interior británico Alan Johnson en 2009 para solicitar una revisión del caso. Todos habían querido ayudar, y algunos habían querido ser vistos para ayudar, lo que creó una sensación de caos y de competencia, lo que obstaculizó la investigación al provocar resentimiento entre la policía portuguesa y policía británica. En mayo de 2011, la ministra del Interior Theresa May lanzó a un equipo de 29 detectives y 8 civiles, financiado por un fondo de contingencia del Ministerio del Interior. Publicó una imagen de edad avanzada de Madeleine e investigó más de 8.000 avistamientos potenciales. Años después, para el año 2015, habían tomado 1.338 declaraciones, entre ellas a 650 delincuentes sexuales y 60 personas con antecedentes. La investigación se redujo en octubre de 2015 y el número de oficiales se redujo a 4. El ministro del Interior aprobó una financiación adicional en abril de 2016, otra financiación en 2017 y otra financiación en el año 2019, para la investigación de la desaparición de la niña. En junio de 2020, el fiscal de una ciudad alemana ordenó una investigación sobre una posible participación de un hombre alemán de unos 43 años, que se cree que vivía en una autocaravana prestada en el Algarve en el momento de la desaparición de Madeleine.
Vivió en aquella zona desde el año 1995 hasta el año 2007, donde robó en hoteles y apartamentos vacacionales. El automóvil del sospechoso fue registrado a un nuevo propietario el día después de la desaparición. La fiscalía inició un proceso de sospecha hacia un hombre llamado Christian Bruckner, que también tenía antecedentes penales por delitos relacionados con abuso y pedofilia, no puedo pronunciar la palabra, y tráfico de drogas. El sospechoso cumplió 7 años de prisión por abusos sexuales hacia una mujer de 72 años en el Algarve, pero en septiembre de 2025 fue puesto en libertad. Ha negado cualquier implicación en la desaparición de Madeleine, pero la policía de Gran Bretaña, Alemania y Portugal identificaron a Christian como principal sospechoso, pero aunque han encontrado indicios que podrían culparle, no han encontrado pruebas que lo vinculen de forma concluyente con el caso, aunque continuarán investigando cualquier línea de investigación viable, porque durante años ha sido el principal sospechoso y sigue siendo el foco principal. En el año 2023, una joven polaca llamada Julia Wandel afirmó ser Madeleine en redes sociales. Se convirtió en una sensación en Internet en febrero de 2023 y apareció en programas televisivos hablando de la posibilidad de ser la niña desaparecida a los 3 años en Portugal. Acabó quedando demostrado que no tenía nada que ver con la familia y continuó con su obsesión y acoso hacia sus padres, hasta el punto que fue detenida nada más llegar al aeropuerto de Bristol, ya que pesaba una orden de detención contra la joven, a pesar de que todas las pruebas eran negativas, y además de que sus padres biológicos enseñaron el certificado de nacimiento e incluso fotos de su nacimiento y de su vida entera, la joven seguía hablando que era ella. Tenía problemas emocionales y mentales, por lo que solo fue un montaje para llamar la atención. Actualmente, los padres de Madeleine, ambos médicos y devotos católicos, todavía viven en la misma casa donde vivían cuando su hija desapareció. Madeleine McCann tendría ya 22 años, y a pesar de las incesantes búsquedas, su paradero sigue siendo un misterio años después. El caso que sacudió al mundo entero continúa abierto. Mientras que la policía británica lo considera una desaparición, los investigadores alemanes lo tratan como asesinato. Las autoridades portuguesas han colaborado durante años activamente, pero sin resultados concluyentes. Y hasta aquí el video de hoy, que espero que os haya resultado interesante y des un like, ya que es gratis, y a mí me sirve de mucho. También aprovecho que si os gusta mi contenido y aún no estáis suscritos a mi canal, me harías un gran favor si lo hicieras. Tengo varios casos preparados, que si yo fuera tú, no me los perdería. Y sin más, me despido de vosotros dando las gracias de corazón por todo el apoyo recibido, y nos vemos en el próximo video amigos.